Querido hermano, buenas noches. Hermano querido, buenas noches. Dios lo bendiga, pastor. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Aquí un sin luz, pastor. Y la energía quiera llegar por allá. Aquí llega, recién se fue, llega a las 11. Híjole. Claro. Entonces vamos a empezar orando. Hermano querido, hermano José, ¿puede orar para empezar? Vamos ya casi 10 minutos de retraso. ¿Puede orar para empezar? Amén. Bendito Dios Padre, Señor Celestial, Creador del cielo y de la tierra, mi Dios, Padre, Señor, Rey Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, por este día más que tú nos has dado, Señor, Padre, un día más de clase, mi Dios, Padre, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos abra nuestro entendimiento, Señor, que nos abra nuestro corazón para entender cada día más tu palabra, Señor, Padre, así mismo, para poder llevarla a aquellas personas que necesitan de ti, Padre. Ponemos este tiempo, Señor, bendice, Señor, al pastor que lleva esta enseñanza, Señor, mi Dios, que nos incluye en tu palabra, Señor, y a los hermanos que están conectados, Señor, también, Padre, bendito Dios, y los que no pueden, Señor, bendito Dios, también sea usted obrando en su vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y te damos gracias. Amén, amén. Amén. Amén, querido hermano. Entonces, hoy nos toca estudiar y, igual como hemos venido haciendo durante estas clases, acerca de la secta de los testigos de los adventistas, ¿no? Entonces hemos visto los testigos de Jehová, hemos visto los mormones, tenemos una clase pendiente y hoy vamos a ver los adventistas, ¿no? Entonces, asimismo, el mismo método de estudio que hemos estado llevando a cabo es quiénes son, quién es su fundador, qué son las doctrinas que ellos creen y cómo podemos responder con las escrituras. Así que, hermanos, hermano José o hermano Jesús, uno de los dos que pueda compartir lo que investigaron, lo que estudiaron acerca de esta secta llamada los adventistas. Lo que íbamos a buscar era sobre como la fundadora de la Iglesia Católica Romana, mi pastor. Ah, también cierto, ya, la católica romana, ya tengo que cambiar el formato. Sí, o sea, ¿Y a eso qué ya vimos tiene de esta los iglesia? adventistas. Porque me estaban pidiendo que dé 2 clases hoy en la noche, entonces también tengo esa clase lista. Entonces, ¿qué investigaron acerca de la católica romana entonces? Yo sobre los fundadores de la Iglesia Católica Romana, dice así, la Iglesia Católica Romana no tiene un fundador en el sentido tradicional, ya que se considera que la Iglesia es una continuación de la comunidad cristiana primitiva, establecida por los discípulos de Jesús. Según la tradición, Jesucristo es el fundador espiritual de la Iglesia. Sin embargo, San Pedro, uno de los apóstoles de Jesús, es considerado el primer papa y el líder de la Iglesia en Roma. La Iglesia Católica Romana sostiene que los obispos, especialmente el Papa, son los sucesores de los apóstoles. La tradición sostiene que San Pedro fue designado por Jesucristo como el primer líder de la Iglesia en Roma, lo que ocurrió alrededor de los años 30 a 33 después de Cristo. Ok, ya, entonces estamos escuchando en cuanto a esta iglesia católica, apostólica y romana, ¿verdad? En cuanto a su comienzo, su fundador. Me parece muy bien el argumento que usted nos ha averiguado, nos ha investigado, hermano José, y, y ya tengo algunas cosas anotadas también en cuanto a esto, ¿no? Entonces, su fundador, según ellos, es Cristo, ¿verdad? Amén. Ya, hermano Jesús. Amén, hermano. Aquí estoy. Perdón que no pueda prender la cámara, hermano. Estoy en un lugar donde no me permite la señal. Está bien, mi hermano querido, no se preocupe, yo entiendo la situación que estamos pasando. Dios le bendiga, pastor. Bendiciones. Amén, hermano Leonardo, Dios le bendiga también. También estoy en luz Hermano por acá. Jesús.
Ya. Hermano Jesús, entonces, ¿qué nos pudo haber averiguado? Amén, pastor. Una de las cosas que puede notar aquí en la lectura de la Iglesia Católica es que, como lo que dijo justamente lo que había dicho el hermano José, que la Iglesia está fundamentada en Cristo, la Iglesia Católica, pero también Pedro es considerado la roca, perdón, el que tiene las llaves del cielo. Y aparte de eso, lo que yo he podido leer, bueno, que por experiencia propia fui también católico, ¿no? Es Ya. que los católicos consideran a la Madre de Jesús la intercesora, la intermediaria entre nosotros y Cristo. Amén. Ok, bueno, y escuchamos una vez más, muy familiarizado este tema en cuanto que Jesús es su fundador, pero que Pedro es quien dice el primer papa, ¿no? Es lo que nosotros concedimos, porque verdaderamente ellos dan el comienzo de esta iglesia, de esta secta llamada también católica, apostólica y romana, con la primera aparición del primer papa, según ellos, el apóstol Pedro. Ok, ahí va, hasta ahí vamos a dejar un ratito. A ver, hermano Leonardo, ¿qué más nos investigó? Bueno, dice que la Iglesia Católica Romana considera que su fundación es el resultado de la misión de Jesucristo y sus apóstoles en el siglo I después de Cristo. Según la tradición, Jesucristo estableció los fundamentos de la Iglesia y dio a sus seguidores la misión de continuar su obra. Los principales actores de esta fundación incluyen Jesucristo, es el centro de la fe cristiana y el iniciador de la Iglesia. Su mensaje, vida, muerte y resurrección son considerados el núcleo de la fe y de la misión de la Iglesia. Pedro, o sea, San Pedro. Según la tradición, Jesús le designó como el líder de la iglesia con esta palabra: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, como dice en Mateo 16:18. San Pedro es reconocido como el primer obispo de Roma, considerado el primer papa y la cabeza visible de la iglesia primitiva. Los apóstoles dice que fueron los compañeros de Jesús que tras su resurrección y ascensión difundieron su mensaje por el mundo. Se considera que los apóstoles fundaron comunidades cristianas que luego formarían parte de la iglesia. San Pablo, aunque no fue uno de los 12 apóstoles originales, tuvo un papel crucial en la expansión de la fe cristiana a los gentiles, no judíos, en la fundación de muchas comunidades cristianas en todo el Imperio Romano. La Iglesia Católica Romana como institución organizada surgió gradualmente en los primeros siglos. Los líderes cristianos, especialmente los obispos, comenzaron a coordinarse y el obispo de Roma adquirió un papel destacado como el sucesor de Pedro, consolidándose como el Papa. La estructura de la iglesia se formalizó más en el siglo IV, cuando el emperador Constantino realizó el cristianismo con el edicto de Milán de 313 y el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano en el año 380. Amén. El micrófono del pastor parece que está apagado. Sí, porque no se le escucha. ¿En qué basan ellos, hermanos queridos, esta creencia de que Pedro es el fundamento o el primer papa de la iglesia? ¿En qué basan? ¿En qué fundamentan esta creencia ellos? O sea, fundamenta que fue destacado, dicen, como sucesor de Pedro. ¿Ya? El sucesor de Cristo. Sí, de Cristo, sí. Ya. Pero ellos hay una experiencia y hay vamos al texto bíblico. Vamos a ir a Mateo capítulo 16 y veamos desde el versículo 13 hasta el 20.
Veamos, estudiemos este pasaje de la Escritura. Mateo 16, versículo 13 al 20. ¿Algún hermano que pueda ayudarnos con la lectura, por favor? Mateo 16, 13, ¿verdad? Mateo 16, 13 al 20, sí. Ahí dice, viendo Jesús a la región de Cesarea en Filipo, preguntó a su discípulo diciendo, ¿quién dicen los hombres que quién es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te he revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerán contra ello. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. Ya, aquí vemos un pasaje de la Escritura, ¿verdad? En el cual es el texto que los católicos, los anteriores, se toman este pasaje de la Escritura para determinar y declarar que el sucesor de Cristo es el apóstol Pedro. En base a este versículo, en una experiencia que Cristo estaba preguntándole a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces, una pregunta que surgió, ¿no? Y entre los que la respuesta que dieron, lo habían familiarizado con Juan el Bautista, viene el versículo 14, lo habían familiarizado con otros decían que era Elías y otros decían que era Jeremías. Hallaban cierto parentesco por características que ellos conocían y determinaban que la gente decía eso de Cristo, que la gente decía que, de eso de él, ¿no? Porque la pregunta es, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. O sea, estaban, como quien dice, cercanos, porque dan un concepto de que ellos conocían del Antiguo Testamento y de algunos hombres que conocieron, inclusive Elías era un prominente dentro del pueblo judío, conocido por sus hazañas y como un profeta del Antiguo Testamento, y el último de los profetas que fue Juan el Bautista. Entonces lo familiarizaban con alguien muy cercano que ellos sí conocían, pero ninguno de ellos acertaron verdaderamente quién era él. Entonces, ahora eso es lo que la gente decía de Cristo. Pero el versículo 15, el Señor los confronta directamente y de manera personal les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahora, estamos viendo este pasaje porque la Iglesia Católica en su historia toma este texto de la Escritura para determinar que Pedro fue el encargado y el primer papa. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por este pasaje de la Escritura? Él les preguntó qué dice la gente. Versículo 15, él les preguntó, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Inmediatamente encontramos la respuesta del apóstol Pedro. Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano, este pasaje tiene mucha tela que cortar. Aquí hay dos identidades o dos, no sé si decirlo, títulos en cuanto a quién es Cristo, quién es Jesús. El primero dice, tú eres el Cristo. ¿Qué significaba decirle eso, que tú eres el Cristo? Y el segundo que dice el texto, el versículo 6, dice, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué significaba eso? En la mente de Pedro y en la respuesta que Cristo
escucha de este apóstol. ¿Qué significaba? Hay dos títulos. ¿Qué significaba que era el Cristo? ¿Qué significaba esa palabra? El Mesías, el enviado, que ellos estaban esperando. El Mesías. ¿Qué más? El deseado, el que había de venir. ¿Estamos? El que las escrituras habían revelado que vendría. Lo que todo el Antiguo Testamento apuntaba que un día vendría el Cristo, el Mesías, el anunciado. Que ellos lo que esperaban de este Cristo, de este Mesías, de este anunciado. ¿Qué es lo que ellos esperaban? El Antiguo esperaban Testamento. Sí, ¿Qué hermanos. esperaban? O sea, ellos esperaban que eran un Dios que iba a venir con poder a destruir a todos a las personas malas. Eso que creían todos los judíos, ¿verdad? Ya, a ver. Por ahí va un poquito tibio. ¿Alguien más? ¿Bajo qué imperio llegó Cristo? ¿Bajo qué época? Romano, ellos Llegó querían que justo en el iba a Imperio ser, Romano. ellos pensaban que le iban a liberar de la esclavitud de los romanos, los romanos. El contexto de la historia del pueblo de Israel era que ellos eran esclavos del imperio romano. Después de su cautiverio en Babilonia pasaron algunos años, después de 400 años de silencio del último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, el Señor no volvió a hablar. Entonces ellos estaban en la expectativa, inclusive confundieron a Juan el Bautista pensando que él era el Mesías, el Cristo. Y entonces cuando él aparece, que es verdaderamente el anunciado, el Cristo, ellos querían ser liberados de la esclavitud del yugo bajo el cual estaban, que era el imperio romano. El imperio romano. Entonces, Pedro dice, tú eres el anunciado, tú eres el deseado, el que había de venir, el que ha llegado, tú eres el Cristo, eres el Salvador. Pero aún sus mentes no captaban de qué imperio era que él venía a libertarlos. Por eso cuando uno lee el libro de los Hechos, aún en la ascensión de Cristo, ellos preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? ¿Restaurarás el reino de Israel, Señor? El Señor le dice, no importa saber el tiempo, las sazones en que el Padre puso en su sola voluntad. Y les dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y pensaréis testigo en Judea, en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. No entendían que el reino del Señor es un reino espiritual de una libertad de la esclavitud del pecado y del dominio del diablo. Entonces, ese era el Cristo, el Mesías, el Salvador. ¿Se da cuenta cuánta verdad está diciendo aquí Pedro? Tú eres el Cristo. Estamos viendo este pasaje porque es el cual toma la Iglesia Católica como la fundación y la otorgación, por decirlo así, de la autoridad a Pedro, al primer Papa. Entonces, ¿y qué más? Entonces, la segunda parte, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué significa eso? Hay dos verdades ahí, el Mesías, el que debe venir, y ahora el Hijo del Dios viviente. ¿Cristo es el Hijo de Dios? ¿Sí o no? Amén. Claro, amén, pastor, pero tiene que haber algún versículo en el Antiguo Testamento, tiene que haber habido alguna profecía en la que se le dijo que vendría el Hijo del Dios viviente, o sea, tiene que haber sido algo coincidencial que concuerde con él, para que Pedro lo haya reconocido así, lo haya declarado. Claro. Ahora, ahí, muy bien, hermano, es lindo. Mire, que nos intrigue esto, ¿no? Nos intrigue el texto, porque nuestro fundamento de doctrina, de creencia, debe ser la Escritura. ¿De dónde sacaron los católicos esto? Sacaron de este pasaje. Entonces, este pasaje tiene que ser bien conocido por nosotros para entender. Ahora, en el Antiguo Testamento, un texto que habla de la venida de Cristo, del nacimiento de una virgen, y que es Dios con nosotros, que será llamado Emmanuel, es Isaías capítulo 9, versículo 14, ¿no? Versículo 6 en adelante.
Veamos ese texto en el Antiguo Testamento. Vamos a Isaías. Isaías, ¿qué dijo, pastor? Capítulo 9. Capítulo 9, 13, ¿no? Sí, por ahí, 9:6. Por ahí. Desde el 6 dice la palabra, porque un niño nos es nacido, hijo, a ver, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio a la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El cielo de Jehová, perdón, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. ¿Hasta Una cuál, profecía hermano? del Antiguo Testamento. Una profecía del Antiguo Testamento hablando de la venida del Mesías, de este ser anunciado, de este ser esperado, que tenía mucha expectativa, que Herodes le dijeron los magos, por de ese entonces, los adivinos, los sabios, ha nacido en Belén, el profetizado, lo que decía Miqueas 5:2, que de Belén de Judá vendría. Entonces, cuando lo ve Pedro, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, hay dos verdades importantísimas de esta declaración de Pedro allí, dos verdades que la Escritura lo afirman. Una es el Mesías, el esperado, el que ellos anhelaban que llegar, pero con una mentalidad de guerrero, de una libertad del Imperio Romano, porque eran esclavos en esa nación, porque fueron dispersados, porque fueron castigados por el Señor y estaban expectantes que venga alguien que los libere del Imperio Romano. No entendieron, pero realmente Pedro dice eso. En segundo lugar, este es un texto de la Escritura que habla de esa profecía 700 y pico de años atrás, antes de que llegue el Mesías. Entonces, pero también tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Dios, Dios mismo. Veamos lo que dice el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 20 al 24, por favor. Veamos un ratito. Mateo capítulo 1, versículo 20 al 24. ¿Alguien tenga la bondad de leer, por favor? Mateo 1, del 1 hasta 24, dice. Sí. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrón, y Esrón a Arán, y Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazán a Salomón, Salmón, y Salmón engendró de Raac a Box, Box engendró de Ruf, de Obed, y Obed, A ver, un ratito, perdón. amén. Del versículo 18, perdón, Ah, hasta el 25, perdón, mi hermano querido, hermano ya, Leonardo. Del ya, 18 al dice, 25. amén. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pasando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. Amén. Este pasaje habla de la manera como Jesús fue engendrado.
engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces tú eres hijo del Dios viviente, Dios mismo. El texto habla de Jesús como Salvador, pero también habla de Emmanuel, del Dios con nosotros. Cuando Pedro hace esta declaración más adelante, está hablando de esa verdad, del Mesías, del anunciado, pero también del Hijo de Dios viviente. ¿Alguna pregunta hasta allí, lo que estamos viendo hasta ahorita, en cuanto a por qué creen esto, no los católicos? ¿Por qué se acreditan a que Cristo le dio el poder a Pedro y que Pedro es el primer papa? ¿Verdad? Porque de allí ellos hacen su nacimiento como iglesia católica, romana y apostólica. Pero se dan cuenta de lo que el texto enseña y lo que Pedro respondió, la identidad de Cristo en cuanto el Mesías y en cuanto el Hijo del Dios viviente. Versículo 17, si no tienen ninguna pregunta, está allí quizás. No. El 17, ¿está bien? ¿Está ahí? Entonces, el versículo 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es una revelación directamente que vino de Cristo, del cielo. Fue Dios mismo quien le reveló a Pedro estas verdades. Y Cristo le dice eso a Pedro. Fue mi Padre que te lo ha revelado. Eres bienaventurado, eres dichoso, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fue una revelación divina, una revelación de parte del Señor. Y el versículo 18, ahí es donde dice, y yo también te digo, que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y aún las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es el texto que toman ellos. ¿Sobre qué roca es lo que Cristo está diciéndole a Pedro que iba a edificar su iglesia? A ver, hermanos, quisiera que participemos. Porque este es el texto clave que usa la Iglesia Católica para atribuirse a sí mismo el nacimiento de la iglesia como tal a través de este pasaje de la Escritura. Cuando habla de la roca, es roca de Cristo, el nombre de Cristo. Ya, mira lo que dice. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está hablando de él mismo. Yo diría, ¿Ya? no estoy muy seguro, pero más arribita dice que se le cambió el nombre, ¿no? Él tenía otro nombre, Pedro se llamaba Simón, ¿Ya? y se le puso Pedro, y Pedro en griego significa Petro, significa piedra, roca. ¿Ya? Entonces, por ahí va, yo creo, él por el nombre que se le puso a Pedro, en griego significa piedra o roca. Por eso le dice sobre esta piedra, o sea, sobre ti mismo, edificaré mi iglesia. ¿Ya? Sí, eso es lo que dice la Iglesia Católica. Hay que tener en cuenta, eso es lo que dice la Iglesia Católica, que la iglesia fue fundada sobre Pedro. Entonces, si ve lo interesante del pasaje de verlo, alguien más quizá que quiera acotar algo, pero estamos viendo dónde nace esta iglesia, dónde ellos se toman su nacimiento en este pasaje de la Escritura, por este texto de la Escritura. Pedro verdaderamente es la roca sobre la cual la iglesia cristiana se edifica. No. O es sobre lo que él declaró. Sobre su convicción, sobre su fe, sobre lo que él dijo de Cristo. Y Cristo es sobre esa declaración, sobre esa roca, sobre esa declaración, yo edificaré mi iglesia. Porque mire el pasaje, vamos un ratito al pasaje de capítulo, 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, por favor. Vamos un ratito a ese pasaje. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Amén, pastor. Bendice la palabra, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Nadie puede poner, gracias mi hermano querido, nadie puede poner otro fundamento, ¿no? El cual está puesto, el cual es Jesucristo. Tiene que haber un fundamento para la iglesia cristiana. ¿Sobre cuál se fundamenta la iglesia cristiana? ¿Sobre Pedro o sobre Cristo? Entonces, en este juego de palabras, en esta respuesta de Pedro, la roca es Cristo. La declaración que Pedro está haciendo es en cuanto a la fe cristiana, que Cristo es la roca. Entonces, dice el texto que nadie puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es Cristo. Entonces tenemos que definir si Cristo es la roca o Pedro es la roca. Sobre esa declaración que Pedro hace. Por eso Cristo como que lo exalta, ¿no? Por decirlo así, sobre esta roca. Nadie te ha revelado esta verdad, Pedro, solo mi Padre que está en los cielos. Sobre esa declaración que tú haces, yo voy a edificar mi iglesia, sobre Cristo mismo, sobre mí mismo, porque yo soy la roca. ¿Me comprenden, hermanos queridos? Amén, amén, mi hermano. Entonces, porque no puede haber otro fundamento. O es Pedro o es Cristo, la roca, sobre el cual se edifica la iglesia del Señor. Nadie puede poner otro fundamento. Entonces, ellos toman esto y dicen que es Pedro. Entonces, vemos otros versículos más en cuanto Cristo hace esta afirmación conforme a la declaración que Pedro hace. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esa declaración, Cristo le dice, Pedro, nadie te ha revelado esta verdad. Mi Padre te lo ha revelado. Yo a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esa declaración que tú has hecho, yo voy a edificar mi iglesia. Porque el otro texto van a corroborar y van a afirmar esta verdad, que Cristo es la roca de la iglesia, sobre el cual la iglesia se edifica sobre Cristo. Amén, hermanos. Y un poquito más por avanzar, porque de ese texto más. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea, con esa autoridad que Cristo le da a Pedro, ellos toman por eso la historia del papado, diciendo que ellos tienen esa autoridad. Entonces mandó a decir a sus discípulos que nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Él fue el revelado, Pedro lo declaró, Pedro lo pronunció, Pedro lo hizo público en grupo que estaban ahí ante sus discípulos por la pregunta que Cristo hizo. Y él vuelve a terminar diciendo en este texto que nadie dijera que él es el Cristo, que él es la roca, que él es el Mesías que había de venir, sobre el cual la iglesia se va a fundamentar, sobre Cristo, no sobre Pedro, sino sobre la declaración de fe que Pedro hizo de quién es Cristo. ¿Alguna pregunta está allí? ¿Alguna acotación quizás, hermanos queridos? Buen pastor, por mi lado, me ha aclarado mucho el panorama en este sentido, para tener claro el argumento, ¿no? Para derribar esa situación de que ellos dicen que por estas razones, entonces, aquí está la clave en esta cita de 2 Corintios 3. Gracias, pastor. Veme otro versículo. Veamos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5 al 9, por favor. Vamos a ese texto. Es importante, hermano, siempre poder conocer estas verdades y estudiar bien el pasaje, ¿no? Porque ellos toman este pasaje para decir que y Pedro fue el primer papa, ¿no? Ahora, Pedro fue una representación, se puede decir, un líder nato entre los discípulos, ¿no? Es más, Pedro se ve siempre muy prominente en los primeros versículos, los primeros capítulos del libro de los Hechos. Se ve a Pedro. Y vamos a ver un poquito más lo que dice, significa eso, a ti te daré las llaves del reino. ¿Alguien puede leer ese pasaje que estamos aquí, yo dije ahorita? Primera de Pedro 2. De 1 Pedro 2, del 5. A ver. Amén. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual
y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Ya, aquí le voy a uno más clave. Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22, por favor. Ese es clave. Amén. Dice la palabra, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ya, ese texto es clave del Nuevo Testamento. Volvámoslo a ver, a repetir. Es clave. Siendo el principal fundamento, la principal piedra, Jesucristo mismo. No habla de Pedro. No está hablando de Pedro. En ninguna manera. Es una interpretación incorrecta de esta iglesia, de esta secta, ¿no? Entonces, ellos aluden en este pasaje de la Escritura para decir esto, ¿verdad? ¿Ok? Estamos bien ahí. También ese texto también es bien clave. Corintios 3:11 que dimos. Este de Efesios capítulo 2 es mucho más clave, diciendo que Cristo es la roca, la piedra principal del ángulo. ¿Saben qué era la piedra principal del ángulo? Alguna vez escuché que era la reconstrucción de un puente. Siempre hay una piedra que es la más importante, la básica, sobre la cual todas las demás piedras van untadas. Si esa piedra no está bien puesta o esa piedra no existe, el edificio se cae. Entonces, ahí está la clave de que Cristo es la piedra sobre la cual se fundamenta la iglesia cristiana. Entonces es lo que significa, ¿verdad? ¿Verdad? Y dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿De quién está hablando? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre esta fe, sobre esta declaración, porque es lo que el Señor está diciendo, sobre lo que Pedro dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo edificaré mi iglesia, sobre esa declaración, no sobre Pedro. Y aún las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia del Señor. ¿Alguna pregunta está ahí, hermano, o alguna interpretación, por favor, alguna colaboración o acotación más a lo que estamos viendo? No. Estamos viendo la fundación de esta iglesia, ¿no? Y ellos dicen, bueno, de ahí para allá tiene su historia, el primer papa, ¿verdad? Y luego, que fue Pedro, y luego viene esa sucesión papal, ¿no? Hasta el día de hoy, el último papa en existencia. De ahí toman ellos y se aluden su nacimiento como iglesia católica, apostólica y romana. Sí son ellos. Católica, ¿qué significa la palabra católica? ¿Alguien sabe? ¿Qué significa la palabra católica? Una fe universal, católica, fe universal. Apostólica, viene de los apóstoles, y romana, porque ahí fue que nació esta secta llamada la Iglesia Católica. ¿Alguna pregunta tienen hasta ahí? Bueno, ¿qué doctrinas tienen ellos que creen y practican? ¿Qué doctrinas tienen ellos que practican? Yo creo que la principal doctrina de ellos, según
según lo investigado, es la intercesión, que hay un intercesor, o más de un intercesor, digamos así, entre las personas, los feligreses en este caso, y Dios. Hay bastantes puentes, por así decirlo, ¿no? Accesos a la presencia de Dios o al perdón de pecados. Ya, la intercesión. ¿A quién se refiere cuando hablan de la intercesión ellos? ¿A quién se refieren ellos cuando hablan de la intercesión? Realmente a varios, o sea, ese es el punto, la intercesión, o sea, la justificación, ellos la ven de varias formas. Eh, la misma Madre de Jesús, el mismo Pedro, los mismos apóstoles, incluso personas que fueron reconocidos como santos después, ¿no? Ya, Esa es la cuestión. justificado. También los padres, el cuca, los curas hoy en día interceden por cada uno de cada persona. Dice. Ya, ya, a ver, vamos enfocando. Entonces, si hablamos de la intercesión, ¿para qué? Intercede por las almas de los santos. Amados hermanos. Ahora, ellos no tienen otro libro y no usan la Biblia, porque muchos de los católicos ni conocen las escrituras, no conocen las escrituras. Y no tienen Biblia como un fetiche en su casa, ¿no? Unas tremendas Biblias puestas a la entrada de la casa. Tienen una combinación de hechicería, de brujería, de situaciones que vienen de tradiciones de los babilónicos, ¿verdad? Hay mucho fetichismo. En la Iglesia Católica Romana hay mucho fetichismo, donde muchos de nosotros salimos, ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado ahora como creyentes, ¿no? Uno de los fetichismos de ellos es la suerte, el ojo. Hay una mezcla de brujería, de hechicería que ellos tienen y creen y que uno puede encontrar en las puertas de sus grandes templos, ¿no? Como la venta de incienso, esto que le ponen a los niños cuando recién nacen para que no el ojo, el susto, el espanto. Es una mezcla de la Iglesia Católica, ¿no? Es la bendición de los... y muchas tradiciones que ellos tienen tremendamente. No sé, usted, algunas de ellas han escuchado en cuanto, por ejemplo, cuando alguien se muere, no se debe barrer para afuera, sino para adentro, porque si no se muere, se va a morir otra persona más. Y un montón de cosas que tienen y practican como católicos, apostólicos romanos, que son contrarias a la palabra de Dios. Ahora, en esencia, ¿no? Cuando decimos en esencia, esta doctrina de la intercesión de María, ¿no? Cuando un texto clave en la Escritura, ¿cuál sería un texto clave en la Escritura para refutar esta doctrina, esta enseñanza católica en cuanto a la intercesión? ¿Cuál sería un texto clave en la Escritura? Si me doy a entender la pregunta, hermanos queridos. O sea, porque ahorita la Virgen María la tienen como, bueno, como imagen, ¿verdad? Hacen reverencia, se inclinan ante ella, ¿verdad? Ya, Y bueno, en Éxodo nos manda capítulo 20, versículos 4 y 5, ¿verdad? Que dice que no te hará imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ella, ni la honrarás. Hoy en día la Iglesia Católica está honrando a la Virgen María. ya. ¿Y qué dicen de ella? Que es la corredentora, Ujú. que es la corredentora, ¿verdad? Sí. Es intercesora. Eso es su ícono fundamental de ellos como Iglesia Católica Apostólica Romana, la Virgen María. Y ellos siempre discuten este asunto de la virginidad de María, siempre virgen, ¿no? Entonces, pero hablando de la intercesión, que ella intercede por nosotros, la Virgencita, ¿cuál es un texto clave en la Escritura que nosotros lo sabemos y lo podemos ahorita compartir? ¿Cuál es?
1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. ¿Pueden leerlo, por favor? Timoteo. Ya, 1 Timoteo, capítulo 5, Capítulo 2, versículo 5. 2:5, ¿verdad? Sí, por favor. Ya, dice, amén. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Entonces, Juan 14, 6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Nadie viene al Padre si no es por mí. La roca, el fundamento sobre lo cual Cristo edifica su iglesia es Cristo mismo. Esta enseñanza católica, apostólica y romana, en cuanto a Pedro como el primer papa, en cuanto que el Señor le delegó a él esta autoridad, no tiene nada que ver con la verdad de la Escritura, que habla de Cristo como el fundador de su iglesia. Él es el fundador de su iglesia. ¿Algo más que investigaron en cuanto a sus doctrinas? Los sacramentos. Ya, Enseña la Iglesia Católica, la salvación está medida a través de los sacramentos como el bautismo, la Eucaristía y la confesión. Y hay argumento bíblico, dice la salvación por fe, no por obra ni rituales. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es vosotros, pues es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. ya. También tenemos 1 Juan 1, 9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Entonces, a ver, ellos tienen los sacramentos, el bautizo, la confesión Los pecados y la, capitales. Ujú. y la participación de la, de la hostia. Eso es Amén. la Eucaristía. Lo que yo nunca he entendido, no sé si ustedes tal vez saben algo, es por qué, o no sé, en la experiencia católica pasada, ellos solamente dan en la hostia el pan y nunca dieron el vino. Y sí lo remojan ahí, por eso el sacerdote tiene la copa y lo Ah, remojan ya. ahí, o sea, ahí hay un 2 por 1 ahí en la hostia. Ah, ya sí recuerdo. Sí, ahí lo ponen y lo dan, ¿no? Entonces, y tiene esa doctrina de la ¿cómo se llama? La sustentación, creo que se llama. Que ellos dicen que literalmente el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Literalmente. ¿Mm? Entonces, nosotros entendemos que son elementos representativos, el pan y el vino son elementos representativos del cuerpo y de la sangre de Cristo para recordar su sacrificio por nuestros pecados, ¿verdad? Y que es una manera de recordar, porque es un mandamiento, Jesús lo instituyó en la noche que fue entregado, para que sus discípulos y su iglesia lo practicara siempre, siempre que quiera lo debe practicar, con esos elementos como son el pan y el vino. Entonces, no tiene ninguna situación, como dice la Iglesia Católica, que se convierte el pan en carne, literalmente el cuerpo de Cristo, y la sangre, literalmente en la sangre de Cristo, ¿no? El vino. No, eso no tiene nada que ver con la verdad bíblica, ¿no? Entonces, en cuanto a la Eucaristía, ¿no? ¿Qué más dimos en cuanto al bautizo, creo, ¿no? El bautizo de infantes. ¿Por qué es contrario el bautizo de infantes a la enseñanza bíblica? A ver, quisiera escucharlo, hermanos. ¿Por qué es contrario el bautizo de infantes o echar el agüita en la cabecita a los niños recién nacidos o en sus edades?
¿Por qué es contrario a la Escritura? ¿Por qué? A ver, yo quiero que ustedes participen, por favor. Primeramente, cuando Jesús se bautizó, fue ya mayor, pastor. Ya. Cristo nos dio un Segundo, ejemplo de siendo adulto. sí. Ya, Segundo, bautizar a un niño que no sabe por qué le echan agua. O sea, no le veo coherencia en eso. ya. El niño no entiende, no sabe. ¿Ok? ¿Qué más? Interesante. ¿Por qué es contrario a la Escritura el El, bau- bautizo de infantes? el bautizo tiene que ser, bueno, el bautizo de la Iglesia Católica es solamente tirarle agüita en la cabecita, ¿no? En la coronita, al bebé, Ya, al niño. Pero el bautizo, según como nosotros lo practicamos, tiene que sumergirse en la persona, total. O sea, es un entrar al agua, se sumerge y de ahí emerge otra vez. ya. Entonces, esa es la diferencia. Ya, excelente, hermano. Muy bien, porque la idea es que aprendamos. No para contender en cuanto a conocimiento solamente, sino también para enseñar a otros, ilustrar a otros y defender como el texto clave, ¿no? En 1 de Pedro, donde dice, para que presentáis defensa contra con mansedumbre, contra todo aquel que demande, ¿no? Demande defensa de vuestra fe, como dice este texto en 1 de Pedro, ¿no? Entonces, estar preparados, como dice Pablo a Timoteo, ¿no? Como obrero que usa bien la palabra, de verdad, que no tiene que avergonzarse. Entonces, es contrario porque, número uno, un niño no tiene conciencia de pecado. No tiene, no entiende. Número dos, la palabra bautizo mismo significa sumergirse, ¿no? Es la idea de una tela que le iban a teñir y al sumergirla totalmente se teñía, ¿verdad? Es la ilustración que habla en Romanos, que hemos sido sepultados con Él, resucitados a vida nueva, ¿no? Entonces, un niño y un infante no tiene conciencia. ¿A qué edad ustedes estiman que debe ser bautizado una persona? Aproximadamente. ¿O por qué razón? Yo pienso que no hay una respuesta precisa porque Ya, hablando de una edad, ¿no? Específicamente. Pero yo pienso que si hay un niño que ya es consciente, aceptó a Cristo, es consciente del bien y del mal, que está en la palabra, está en la iglesia, está en la escuela dominical, y si de él nace que los padres lo bautizan, yo creo que la edad podría tener de unos 7 años, 8, 9, aunque creo que por ahí hay un pasaje que sí menciona una edad, pero bueno, esa es mi opinión. interesante. Muy bien, hermano. Kelly, a mí me encanta cuando participamos, porque también yo aprendo de ustedes, ¿no? Yo no sé todo. Sin hablar de la edad, que es difícil, como usted dijo, me parece correcto, estimado hermano. ¿Cuáles son los requisitos para bautizarse entonces? Sin hablar de la edad. ¿Cuáles serían los requisitos bíblicos para que una persona se bautice? Primero que haya aceptado a Cristo en su corazón. Ya, Segundo, debería conocer la palabra de Dios. ya. También, pastor, que tiene que conocer y obedecer la palabra de Dios, porque acuérdense que el bautismo no es para salvación, sino para un paso más de obediencia nada más. Cuando se bautizaban, ¿en base a qué venían a bautizarse en el Nuevo Testamento? ¿En base a qué? Para los ¿Se acuerdan? judíos era para perdón de pecado. Ah, Para los para judíos los- era para perdón de pecado. ya. Sí. Juan el Bautista le dio generación de víboras, lo llamó, ¿no? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Fue fuerte con ellos al ver su actitud de venir a bautizarse por arrepentimiento. Entonces los confrontó porque era una hipocresía. Pero es interesante que una persona que se va a bautizar debe entender el Evangelio.
El Evangelio que nos llama al arrepentimiento de nuestros pecados, al volvernos a Dios, al convertirnos a Cristo. Entonces, cuando el Señor, a través de su Santo Espíritu, hace esa obra maravillosa en nosotros, de redarguir nuestros pecados, de llamarnos al arrepentimiento, y somos conscientes de eso, y reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, esa gracia de perdón, de salvación, entonces una persona está apta para bautizarse. El libro de los Hechos. ¿Cómo vimos en el libro de Hechos el bautizo? El sermón de Pedro, que es largo el sermón, ¿qué respondieron ellos después de la predicación de Pedro en ese sermón? Vamos a Hechos, capítulo 2. Dos, 14, ¿verdad? A ver, 2, déjame ver acá, Hechos, capítulo. Cuando Pedro los llamó al arrepentimiento. Claro, pero veamos el versículo 37 al 42. ¿Alguien puede leer? Capítulo 2 de Hechos, versículo 37 al 42. Amén. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Amén. Okay. ¿Qué vemos ahí y se bautizaron más de 3.000 personas, dice el texto más adelante? ¿Qué es lo que observamos? Hay una predicación, hay una comprensión de un arrepentimiento genuino. Pedro los acusa que ellos fueron los que mataron a Cristo. Usted puede ver la predicación de Pedro, y eso lo llevó a compungirse, esa verdad lo llevó a compungirse, lo llevó a arrepentirse, lo llevó a ser culpable de una violación, de un asesinato, de un inocente. Entonces se bautizaron como 3.000. ¿Pero qué haremos? Pedro dice: bautícese, como una muestra de su arrepentimiento y de pertenecer a esta nueva familia, a este nuevo grupo. Hermano, es que en ese tiempo bautizarse significaba una sentencia de muerte, porque se declaraban seguidores de Cristo. Hay que ser muy celoso con eso, porque ahora uno puede bautizarse y no tiene la misma connotación que sucedía en aquel entonces el bautizo. Pero había una comprensión clara del Evangelio: arrepentimiento y fe, creer en Cristo como Señor y Salvador, pero después de un arrepentimiento verdadero. Veamos uno más. El libro de Hechos mismo, capítulo 8, versículos 34 al 40. Amén. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta, de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo al eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciando el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Amén. Ahora, es interesante que en cada experiencia en el Nuevo Testamento de bautizo, en la que podemos ver, estoy en el libro de Hechos, hubo una enseñanza, hubo una predicación del Evangelio,
hubo una comprensión de lo que es el evangelio, el arrepentimiento y fe. Entonces, es interesante que podamos notar esto en cuanto a esta creencia. Entonces, hemos visto que ellos creen en la Eucaristía, lo que ellos hablan del cuerpo de Cristo, del pan y el vino, del bautizo. ¿Y cuál otra más dijo mi hermano que ellos creían? Hemos visto su nacimiento en cuanto a este pasaje de Mateo 16, 18, o el que deberíamos seguirlo repasando para entender esta verdad que Cristo es la roca, que sobre esa roca, sobre esa fe, Él edifica su iglesia. ¿Por qué no bautizamos infantes? No hay una edad, no podemos, yo pienso igual que el hermano que no debemos determinar una edad, lo que debemos determinar es verdaderamente que la persona comprende el Evangelio, comprende que ha pecado, que ha ofendido a Dios, se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en Cristo como su Señor y su Salvador. Entonces, esos son puntos claves para un bautizo. El bautizo debe ser en el agua, hundido completamente, porque eso mismo significa la palabra, ¿verdad? No breve, no agüita, no de otra manera, sino como dice la Escritura, ¿no? Es una sumergirse en las aguas, como una representación simbólica de haber muerto al mundo y de vivir para Cristo, de haber un testimonio de que esa persona realmente es un creyente. ¿Alguna pregunta está ahí, hermanos queridos? ¿Alguna acotación, por favor? No, de mi parte, pastor, todo claro. Ok, ¿alguien más quizás? ¿Alguna pregunta? Entonces, esta es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, con su creencia, con su idolatría, violando muchos mandamientos de la Escritura. Ellos no conocen la Escritura. Es una mezcla de fetichismo, de hechicería, de brujería. Usted puede encontrar en todos sus templos católicos, siempre a la entrada, hay toda esa mezcla de muchos fetiches, ¿no? Por eso los creyentes debemos demostrar distintos, ¿no? Que la suerte, que hay tantas cosas, que la sábila detrás de la puerta, que la herradura, que el ajo en la plata, que el imán para que venga más plata, un poco de cosas que tienen estas personas católicos, apostólicos, romanos, porque una mezcla de esa creencia con la brujería, la hechicería. Y ahora, siempre hay que orar por ellos. Ellos no entienden el Evangelio, no comprenden el Evangelio y no son salvos, porque el único camino para la salvación es Cristo. Ellos no tienen a Cristo como su Señor y su Salvador. Entonces, son muchos, es una de las religiones más grandes en el mundo. Se acreditan que nacieron, es una iglesia verdadera, pero el hermano algo leyó en la historia de esta iglesia que nació en el año 313 bajo un dictamen de un emperador llamado Constantino. Ahí nació al querer unir la fe con el Estado. Entonces, en la historia de la iglesia uno puede notar que de ahí nació la Iglesia Católica Romana, 315 años, 313 años después de Cristo, cuando ya la iglesia cristiana existía, entonces nació esta rama de esta secta llamada Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Alguna pregunta más, hermanos queridos? Tenemos también del purgatorio que ellos dicen, Sí. ¿verdad? Pero es una doctrina que ellos ya eliminaron, pero ellos también creían eso. ¿Qué creen del purgatorio ellos? Sí, ya reconocieron, incluso el Papa mismo dijo, decretó por ahí alguna vez que ya eso estaba descartado. Claro, que el purgatorio no existe. Sobre la confesión sacerdotal, también no lo veo bueno, dice. ¿Qué cosa? ¿Qué creen sobre la Cuando confesión? confiesan, o sea, el cómo sacerdote puede interceder por ello. Ya. La confesión. Sacerdotal, sí. Porque dice, la práctica de la confesión es un sacerdotal y el rol de la mediación sacerdotal puede ser cuestionado con versículos como 1 Timoteo 2:5 dice, Vale. porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Excelente.
claro, la confesión en el confesatorio, ¿no? Y le ponían las penitencias a las personas para que cumplan con los 10 Padre Nuestro, 10 Ave María, y en el tiempo de la Reforma, también de la Inquisición, inclusive ponían ciertas cargas a las personas para que puedan cumplir con sus sentencias que el cura o el padre había declarado para dejarlo libre de su culpabilidad, de sus pecados. Algo muy contrario a la Escritura. El Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Una confesión de pecados delante del Señor, delante de Dios, en nuestro secreto, en nuestra oración, para poder ser justificados por el Señor. No a ningún hombre. Ahora, en un sentido de disculpa, de perdón, de ofensa, sí es necesario poder confesarnos mutuamente cuando hemos ofendido a una persona, a un hermano en Cristo, si es necesario, y pedir perdón es necesario, ¿no? Pero no en la forma que la Iglesia Católica lo ha practicado y lo sigue practicando. Entonces, todas esas doctrinas, todas esas prácticas de esta iglesia, supuestamente iglesia, son falsas, no tienen un sustento escritural, no tienen un sustento bíblico. ¿Qué más? El purgatorio es una mentira, no existe, eso ya ellos mismos lo reconocieron, pero siguen practicando las misas, ¿verdad? Orando por los muertos para poderlos ir elevando y cobran por aquello. Pero no, nosotros vimos la vez pasada en Hebreos capítulo 9, versículo 27, ¿no? Que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, luego de esto el juicio. Entonces no tienen sustento bíblico. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo todas estas sectas, estudiándolas, tienen muchas creencias fuera de la Escritura? Y lo importante que es conocer la Escritura, hermanos. Yo quiero animarlos durante estas últimas 2 clases que nos toca. Anímese a estudiar la Escritura. El fundamento de nuestra fe de práctica y doctrina debe ser la palabra de Dios, la Biblia. Los 66 libros que el Señor ha revelado, conocerlos, animarnos a estudiarlos. Gracias a Dios por ustedes que están dispuestos a dar su tiempo, su esfuerzo en sus tareas para, como alumnos, estudiar algo de la palabra del Señor. Hay muchos recursos buenos y el mejor es la misma Biblia. Saber interpretar, saber estudiar y poder así crecer en el Señor y compartir nuestra fe con ese texto clave de Pedro, ¿no? Para presentar defensa contra todo aquel que demande, ¿verdad? Que demande de nosotros nuestra creencia, nuestra fe, con mansedumbre, pero también con conocimiento, para que el Señor les pueda causar o les pueda provocar arrepentimiento a ellos para que vengan a la fe cristiana, con argumentos bíblicos, porque es la palabra de Dios que tiene el poder para convencer. Como dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. No son nuestras palabrerías, no son nuestros argumentos humanos, sino la palabra de Dios que es viva y eficaz. Y es una espada más cortante que toda espada de doble filo, la palabra de Dios. Es lo que debemos aprender y conocer. Amén. Amén. ¿Algo más, Isaías, para terminar? Pastor. Amén. Entonces, verdaderamente, hermano, me tocan 2 clases más, porque hay una que no pudimos tenerla, y está preparando con el hermano para el día sábado, tener una clase a esta hora, Dios mediante, y el domingo la última clase. No sé qué les parece. Yo estoy dispuesto para poder cumplir con los horarios y ustedes puedan conectarse el sábado y el domingo de noche. Dios permita que sí, pastor. Amén. Ya, entonces, para este sábado, a mí me gustaría que estudiemos un poco de la iglesia adventista. ¿No? De la iglesia adventista. Ya se le hicimos, ¿Vale? ya se le hicimos. Lo hicimos los testigos de Jehová. No, los mormones ya hicimos ya. Adventistas los mormones, ¿verdad? No, Sí, son 2 cosas distintas. Ah, ya. no, claro, los adventistas. Ah, ya. Hicimos de los mormones, hemos visto la iglesia católica, hemos visto los testigos de Jehová, y ahora veamos los adventistas. Ah, ya. Amén. Y había otra iglesia también, otra secta, que eran los Jesús solos. Ellos Pero creen en el tratemos de ver bautismo,
porque es una de las sectas más, y los musulmanes, que es otra secta. Nos faltó el tiempo para poder estudiar más. Pero yo los animo a que estudien la escritura. Si usted conoce la verdad, la secta falsa va a ser prácticamente algo que usted al dedillo, por decirlo así, la va a discernir en algo está mal, ¿no? Y para llevar sana doctrina a nuestras iglesias con el Señor lo ha puesto para servir. Entonces, veamos los adventistas y algo, ojalá lleguemos a los de Jesús solo. Pero el domingo yo quisiera que tenga una tarea, y esa va a ser la tarea y la nota final de este estudio. Yo quiero que usted desarrolle, me escucha, el domingo, o darle unos días más para que me entregue. Y ese va a ser para mí el examen final. 10 doctrinas fundamentales bíblicas. Es sobre el cual descansaría nuestra fe. Por lo menos 10 doctrinas fundamentales bíblicas. No tiene que desarrollarlas porque no nos va a dar tiempo, pero que usted las puede escribir. ¿Cuáles serían 10 doctrinas fundamentales básicas sobre las cuales ¿Cuántas? 10. descansaría nuestra fe? 10. 10. Ven, ya, listo, Quiero pastor. que- Pastor, yo me voy a retirar, discúlpeme, perdón. Ya. Las Gracias. 10 doctrinas bíblicas Solamente, fundamentales. solamente los nombres, mi hermano. Sí, solamente los títulos. ¿Cuáles son las 10 doctrinas, por lo menos 10 doctrinas fundamentales, básicas, fundamentales de nuestra fe? 10. No Ya se le desarrollo. presentamos. ¿Cuándo le Solamente presentamos? 10. El domingo más tardar lunes, martes, pero yo quisiera que las investigue. ¿Ya? O sea, la tarea para los adventistas para el día sábado. Sí, sí, investigo Y los lo, adventistas. y lo otro Y lo máximo. otro, sí, 10 doctrinas fundamentales de nuestra fe cristiana. ¿Cuáles serían? Sobre la cual Amén. descansa nuestra fe. ¿Está claro? 10. Amén. Encuentra 10, con 10 suficiente. No lo vamos a desarrollar, solamente escríbala. Ta, 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 ta. Nada más. Y el sábado estudiamos inmediatamente los adventistas. Pero faltaron los de Jesús solo, los musulmanes, bueno, les toca investigar más. Ok, vamos a orar para culminar, son 9:25. Hemos pasado un poco más porque empezamos un poquito más tarde. Así que quisiera que algún hermano que esta noche tenga en su corazón poder orar para despedirnos. Y el Señor no ha venido, pues nos vemos el día mediante el día sábado. ¿Ya? Y alguna pregunta me pregunta, me escriben. Y si no recuerdan la tarea, ¿no? Los adventistas y 10 doctrinas fundamentales de la fe cristiana que debemos nosotros estudiar y creerlas y vivirlas. Sí, ¿Alguien pero puede mi orar? hermano, que lo mandara en el grupo para no olvidarnos. Ya, yo lo voy a Sí. escribir en el grupo. Ok. Ya, oremos. Hermano, hermano Alberto Rodrigo, ¿la se puede orar? ¿Puede orar, hermano? Amén. Vamos a orar, hermano Alberto, por favor. Ya, hermano, ¿tiene algún problema con su audio, ya? A ver, hermano José Aguirre, Amén, pastor. Oremos. puede orar, hermano Patricio, no me. Bendito Dios Padre, Señor celestial, bendito Rey, gracias te damos, Señor, por este tiempo, Señor, mío de enseñanza de tu palabra, Señor, que tú nos has puesto, Señor, esta noche, Señor, Padre, de conocer, Señor, aquella doctrina falsa, Señor, que hay que tener en cuenta, Padre amado, Señor, y así mismo, Señor, nos da esa sabiduría, Señor, cada día, Señor, cuando nos toca predicar tu palabra, Señor, y enseñar aquella doctrina falsa que está en sus errores, Padre amado, bendito Rey. Oh, amantísimo Dios, gracias Señor, te damos, Señor, bendice Señor al hermano pastor y Señor que nos lleva esta enseñanza, Señor, de doctrinas, Señor, falsas, de secta, Padre amado, Señor, bendice a cada hermano aquí presente, Padre, y los que no se pudieron conectar también, Padre. Protégenos, Señor, Padre, que no haya nada ni nadie que cure nuestros pensamientos, nuestros sueños, Padre, bendito Dios, y cogimos esa palabra que dice en Salmos 4:8, que en paz nos acostaremos, así moderno levantaremos porque solo tú, Jehová, nos hace el dormir y levantar confiado. En el nombre de Cristo Jesús, damos gracias. Amén y amén. Amén.
Amén, hermanos. Señor les bendiga. Lo estamos viendo. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Dios los bendiga, mis hermanos.